Perspectivas, experiencias, retos y desafíos del enfoque psicosocial de cara a la construcción de una paz duradera. Nos vamos a poner de pie, por favor, para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias a todos y a todas. Podemos sentarnos. Damos la bienvenida a la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a Monseñor Héctor Fabio Henao, director nacional de Pastoral Social, a la doctora Susana Helfer Vogel, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y de Protección Social, a las personas de las organizaciones de víctimas del conflicto armado que participan en el proyecto ISEP y nos acompañan en esta importante jornada, a los equipos zonales del proyecto ISEP que trabajan de la mano con las comunidades y las instituciones en el territorio, los secretarios, secretarias de salud y sus delegados referentes de promoción social de las secretarías del país, a los directores y directoras de pastoral social de las jurisdicciones eclesiales que acompañan el proyecto y a todos los invitados que nos acompañan en este tercer congreso, a las entidades territoriales que en este momento se encuentran conectadas a través de Illuminate en los departamentos y municipios, distritos del país. Un cordial saludo de paz y bien. De esta manera vamos a dar inicio al Congreso Nacional Psicosocial ISEP 2013. Perspectivas, experiencias, retos y desafíos del enfoque psicosocial de cara a la construcción de una paz duradera. Para lo cual contaremos con la intervención de la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Bienvenida, doctora. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes, quienes están aquí, no solo por su presencia, sino por el trabajo que llevan durante todo este tiempo. Ustedes son pioneros en este trabajo, ustedes existen y la iniciativa existe antes de la Ley de Víctimas
Y aquí quiero hacer también un reconocimiento al trabajo de pastoral. Ayer yo en una clase en la Universidad de los Andes hablaba como de cuándo empezó el país a pensarse el tema del desplazamiento forzado, y me acuerdo porque yo trabajaba en la Corte Constitucional en ese momento. Lo primero que se había hecho en el país en el tema de desplazamiento forzado era el trabajo que había hecho la Conferencia Episcopal y la Pastoral Social, y con base en eso fue que la Corte Constitucional empezó a estudiar el tema y de ahí de alguna manera sale la Ley 387 del 97. Entonces, ustedes están aquí antes de que inclusive el país estuviera pensando en una ley de víctimas, y eso para nosotros es muy importante. A través del Ministerio de Salud y de la mano de ellos también han asumido una labor que no es fácil, que es la de atender a quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Ustedes han aceptado el reto de trabajar por las víctimas y lo comenzaron a hacer, como les decía, cuando inclusive en el país no se reconocía la existencia de un conflicto armado interno. Inclusive me imagino las dificultades para trabajar en ese momento el tema cuando había tanta adversidad frente a las víctimas y frente a hablar del tema del sufrimiento y del dolor de las víctimas a causa del conflicto armado. Hoy en el país el Estado colombiano ha logrado grandes avances y grandes pasos. Primero hemos reconocido la existencia del conflicto armado interno y eso nos ha posibilitado avanzar hacia procesos de justicia transicional que nos permiten hoy visualizar y materializar lo que se llama la reparación integral a más de 5.800.000 víctimas, que son el último dato que tenemos en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas. Y también nos ha permitido pensar en trabajar por aquellas personas que hoy todavía no están en el Registro Único de Víctimas, que es otra parte importante. No nos podemos concentrar solamente en aquellas que están hoy incluidas, sino en todas aquellas personas que por miedo, por desconocimiento, por desinformación, porque el Estado no ha podido llegar, todavía no han accedido, digamos, al registro y a la ley. Con ellos también tenemos que trabajar y ustedes han afrontado esa tarea. El desarrollo de este congreso es una oportunidad para ustedes, pero también para nosotros. Aquí están y van a estar presentes personas de la Unidad para las Víctimas, de nuestro equipo de atención psicosocial, de rehabilitación. Están muy pendientes a aprender, a conocerse, a conocer de ustedes, a compartir experiencias, conceptos, corrientes sobre lo psicosocial, sino también para tener la posibilidad de pensarse diferente, porque el universo de víctimas hoy ya no es el mismo de ayer. Hoy el Estado reconoce a través de la Ley de Víctimas una diversidad de afectaciones, no solamente la afectación por el desplazamiento, sino las afectaciones por homicidio, por masacres, por torturas, por delitos contra la libertad e integridad sexuales, por minas, por desaparición forzada, por secuestro, por reclutamiento forzado de niños y todas las demás afectaciones, y reconocemos que estas afectaciones han causado un impacto diferente en cada una de las personas y de los hogares, y que cada una de estas afectaciones, pues para cada persona es también diferente. Por eso el reto hoy es más grande que ayer. Debemos reconocer a cada una de ellas en su particularidad, construir con ellas su proceso, hacerlas partícipes de su propia recuperación, ver en ellas no a la víctima, sino a la persona, mirarla a los ojos y llamarla por su nombre, hacerle ver que nos relacionamos con ella y no con su estatus de víctima. Debemos comprender que el cambio normativo también nos invita a cambiar nuestras propias acciones, a pensarnos diferente frente al otro y frente al mismo Estado. Hoy nos invitan a construir modelos flexibles que nos permitan acomodarnos a lo que las víctimas necesitan y no al contrario. Nos están invitando a reconocer que no todo es bueno para todos y para todas, que lo que necesita una víctima de minas es diferente a lo que puede necesitar una víctima de violencia sexual, que las expectativas frente a la inclusión social son diferentes entre una víctima con discapacidad y una víctima perteneciente a una comunidad étnica. Todo esto hace complejo hoy, o más complejo hoy, nuestro actuar, pero estamos seguros que podemos hacerlo y de hecho lo venimos haciendo. Hace solamente una semana, con el Ministerio de Salud, se hizo el lanzamiento del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral PAPSIVI. Estuvimos como unidad participando en este lanzamiento, acompañándolos, y vemos que este es un gran paso, pero es un paso más en el camino que ustedes ya llevan recorrido.
Nos permite avanzar hacia un proceso de rehabilitación de las víctimas y con ello nos permite avanzar a esa reparación integral que nos promete la Ley de Víctimas. Hoy estamos aquí porque nos sentimos comprometidos y comprometidas, porque sabemos y estamos convencidos que la atención psicosocial es fundamental para la recuperación de las víctimas, para mitigar los daños producto del conflicto, para construir nuevos procesos de relacionamiento en las comunidades y entre ellas, para restablecer las relaciones de confianza hacia el Estado y sobre todo, sobre todas las cosas, para contribuir en ese camino que hoy Colombia está transcurriendo de construcción de la paz. Vemos con gran alegría que hoy en Colombia estemos empezando o volviendo a pensar en hablar de paz, y este Congreso quiso abordar el tema en su jornada final. Por ello también estaremos mañana en ese momento, en ese conversatorio, conversando y escuchando las diferentes propuestas, lo que estamos pensando, cómo desde la Unidad para las Víctimas estamos convencidos que cualquier proceso que adelantemos de reconocimiento a las víctimas es la semilla de ese proceso de construcción de paz. No es fácil, reconocemos que no es fácil, para ustedes debe ser menos fácil inclusive que para nosotros, pero trabajamos incansablemente entre todos y todas para la reparación integral de las víctimas. Sabemos que no lo hace una sola entidad y tampoco lo hace solamente el gobierno, lo hacemos con ustedes, lo construimos conjuntamente y también sabemos que cada una de estas acciones contribuyen definitivamente y determinantemente a esa construcción de paz y a ese camino de la reconciliación que hoy todos anhelamos y sabemos que está cerca y que inclusive está hoy viviéndose en muchas de las comunidades con las que ustedes hoy ya están trabajando. Muchas gracias por ese trabajo y les deseo mucha suerte en este Congreso. Muchas gracias a la doctora Paula Gaviria por sus palabras. Ahora contaremos con la intervención de Monseñor Héctor Fabio Henao, director nacional del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Bienvenido. Buenos días. Saludo muy cordialmente a la doctora Paula Gaviria, a quien agradecemos de verdad su presencia aquí en medio de una agenda siempre muy compleja que ella tiene. Hay que resaltar que su presencia es una voz muy fuerte de estímulo para nosotros. Saludo a la doctora Susana Helfer, con quien nos hemos encontrado ya muchas veces, y a quien nos une también como una visión común de un proyecto de país, de un proyecto de lo que queremos hacer con las comunidades, de lo que este país está comenzando a hacer en esa transición en el proceso de construcción de la paz. Saludo a todas las personas del ministerio, no voy a mencionar a nadie más porque podría dejar personas excluidas, pero aquí hay personas que quisiera saludar muy particularmente, y a quienes han venido desde las distintas regiones, al equipo de Pastoral Social del Secretariado Nacional y a las personas que vinieron desde las regiones. Yo en este momento de apertura quisiera hacer una reflexión de unas lecciones que yo tomé la semana pasada de una reunión que tuvimos en apartado. Aquí está el padre Francisco Leones, y con él tuvimos unas reuniones con una comunidad muy grande de personas que han sufrido el conflicto y que están buscando la restitución de sus tierras. Y esa reflexión, ese encuentro me dejó a mí varias reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Nos sentamos con este grupo de personas y se abrió un espacio para conversar sobre, tratar de entender dónde están como sus grandes necesidades, dónde están sus expectativas en este momento en que el país tiene una ley de víctimas y de restitución de tierras. Y claro, lo primero que surge es la huella tan profunda, personal y colectiva, que ha dejado el hecho de ser directamente afectado o haber sido testigo de hechos atroces de los cuales la gente no podía escapar, de los cuales la gente no podía de ninguna manera huir o hacerse indiferente. Y de ahí surgió una primera cosa que a mí me quedó como lección, y fue esta: cuando escuchamos a la comunidad, el primer reclamo de la gente fue la seguridad. Porque yo esperaba que la gente iba a decir muchas cosas,
pero había como una voz unánime, una primera cosa que me quedó grabando. La gente necesita seguridad. Y la seguridad no solamente en términos de que me coloquen un policía al lado, la seguridad pensada en términos de algo mucho más profundo, de yo sentirme seguro, de yo sentirme realmente que esos hechos del pasado no van a volver a ocurrir. Y eso, dicho ahí en ese ambiente, donde estábamos justamente hablando de estos temas, me parecía tan importante como desde el proyecto ISEP se asume ese reto de crear como la barrera en la cual la gente va a sentir que su vida y su entorno tienen un acompañamiento, una presencia del Estado, tienen un acompañamiento de la pastoral, pero sobre todo que la gente puede construir ahí espacios que le brinden mayor capacidad de sentirse seguros. Casi cada persona que intervino dijo, nosotros necesitamos seguridad. Y yo pienso que no, hay amenazas muy grandes para esa comunidad hacia el futuro, pero no tiene una amenaza actual, digamos así. Sin embargo, hay una necesidad de construir un espacio seguro. Y el proyecto ISEP es eso, es construcción de espacios seguros. Una segunda cosa es que escuchando a la comunidad comenzaron a surgir las historias. La gente comenzó a contar su historia. Yo recuerdo la primera señora que intervino, una señora muy entusiasta, había estado desde el principio muy dinámica y pasó lo que yo no me esperaba de esa señora. En medio de su conversación comenzó a llorar delante de todo el mundo. Y como que me contrastaba tanto esa imagen de esa señora tan líder, tan fuerte, con tanta dinámica que había arrancado, y de un momento para otro, cómo se iba como desmoronando. Y esa es una segunda cosa muy importante. Las historias que escuchamos nos revelan que el dolor se ha vivido y se mantiene en la memoria de una manera muy fragmentada, de una manera muy desarticulada. Y escuchar historias ayuda a recomponer lo que hemos vivido, ayuda a recomponer el horizonte de aquello en lo que nosotros hemos estado. Y ese escuchar historias ahí comenzó a tomar cada vez más y más fuerza y comenzó a ser como un escenario para reconstruir otros. Y a partir de ese que hablaba y que entonces el otro que no pensaba hablar decía, yo también quiero contar mi historia, y comenzaron a surgir más historias que se van como recomponiendo a partir de la escucha de los demás. Eso me pareció muy importante. Hay una tercera lección que aprendí yo ahí, y es que encontré como dos caminos de abordar el asunto que me parecieron muy interesantes, al menos dos caminos grandes. Uno en esa reunión y otro en un almuerzo al cual fuimos invitados por la diócesis de Apartado. En esa reunión un señor intervino y él lanzó, en mi criterio, las grandes preguntas del problema. Ese señor tuvo la capacidad de, en su discurso, lanzar como las grandes preguntas. Él llegó a un momento muy doloroso en el que dijo, miren, a raíz de este desplazamiento y a raíz de todo lo que sufrimos, llegó un punto en que mis hijas se tuvieron que prostituir para poder sobrevivir. Y ese hecho, que era como la expresión más alta de su dolor, estaba envuelto en 4 grandes preguntas que yo quisiera recuperar aquí y que él dejaba traslucir a medida que iba hablando. La primera pregunta, ¿por qué yo sobreviví mientras otros murieron? Es una pregunta que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con la tensión psicosocial, que tiene que ver con la manera como construimos hacia el futuro. Una segunda pregunta que él se hacía en el fondo, Dios, ¿por qué permite que estas cosas pasen? ¿Por qué cosas tan horribles son permitidas por Dios? Es una pregunta que tiene que ver con su fe. Creo que el Señor no era católico, pero tiene que ver, digamos, con la fe que él profesa. Una tercera pregunta que estaba ahí en el fondo de todo ese discurso de él, tenía que ver con ese que les contaba ahora. ¿Yo qué podría haber hecho para evitar tanto sufrimiento a mis seres queridos? ¿Yo qué más podría haber hecho? ¿Yo qué podría haber hecho para que mis hijas no se tuvieran que prostituir?
y es una pregunta por las eventualidades, los inciertos que hay en una situación de estas. Y una pregunta muy última, muy radical: ¿cómo puedo yo seguir viviendo con este dolor? ¿Cómo puedo continuar viviendo con este dolor? Es una pregunta por la esperanza. Ese discurso de ese señor, que fue extenso, pero muy bien, digamos, no lo tenía él escrito, pero en su mente muy bien elaborado, tenía esas 4 grandes preguntas. ¿Yo por qué sobreviví si otros murieron? ¿Dios por qué permite estas cosas? ¿Qué debería haber hecho yo por mis seres queridos? ¿Debería haber huido antes? ¿Qué tendría yo que haber hecho? ¿Y yo qué podría haber hecho? ¿Yo cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo seguir viviendo con este dolor? Y delante de eso, como les decía, yo encontraba 2 caminos. El camino de los que le cuentan su sufrimiento a los hijos, y el camino de los que para proteger a sus hijos no les cuentan el dolor. Prefieren vivir como si nada hubiera pasado. Y eso tiene 2 consecuencias distintas, posibles. Los que no le cuentan a sus hijos, eso en el proyecto de atención psicosocial, de inclusión social, es un desafío muy grande. Porque ese es el combustible para nuevos eventos traumáticos, para ese sufrimiento represado, no expresado, no contado, no dicho, no expresado muchas veces. Y yo recuerdo una vez en Arauca que me encontré una señora que me dijo: yo no le puedo contar a mi esposo porque yo no sé si él es guerrillero o paraco, este señor yo no sé quién es. Y yo estoy con él día y noche y me acuesto con este señor, pero yo no puedo delante de él decir nada. Cuando él se va a trabajar yo lloro sola. Ese dolor represado, no expresado, no verbalizado, hace parte del drama y del futuro de este país, de lo que este país tiene que enfrentar con la construcción de la paz y la reconciliación. Este país se tiene que colocar delante de ese reto y este proyecto responde a esa pregunta. El querer proteger a mis hijos para que ellos no sufran y no contarles a ellos lo que pasó puede ser más traumático que contarlo. Pero contarlo, si yo no lo sé contar, puede crear una cultura de la victimización. Y puede crear una cultura de la victimización donde ellos no saben cómo romper eso. Ellos, por el amor a sus padres, sienten lo que sus padres sentían. Y mire, fue dramático que en una reunión donde se iba a hablar de cómo podemos salir adelante, yo les dije: pero bueno, puede haber compradores de buena fe en las fincas donde ustedes estuvieron. Una señora levantó la mano y dijo textualmente esto, ahí está el padre Francisco que lo puede decir. La señora dijo: los que están en esas tierras son nuestros enemigos, punto. Ellos son enemigos nuestros y no hay ningún tratamiento distinto. ¿Cómo romper eso? Es decir, ¿cómo crear un espacio distinto de entender el tema de la restitución de tierras, donde sea posible también encontrar las alternativas que la misma ley ofrece? Ese ciclo del sentirse víctima y no ser capaz de salir de ahí, ahora la doctora Paula lo enunciaba en las palabras en las que ella introdujo este evento muy interesante. Me gustaría que nos diera la copia de ese escrito, porque nos da muchas luces sobre eso. Es decir, de qué manera entender nosotros cómo romper esa cultura de la victimización. Cómo lograr que la gente salga de eso de que no hay manera de romper esto. Porque si yo nazco en esa cultura, y eso lo vi en el almuerzo se sentó al frente mío, casi diagonal mío, una señora muy callada, con un rostro de mucho sufrimiento. Al lado de ella una mujer joven que estaba esperando un bebé. Esta mujer joven que estaba esperando el bebé, de pronto la señora le dice: ella es mi hija y ella no vio siquiera a su papá. Su papá lo mataron antes de que ella naciera. Y le pregunté: ¿pero usted vio asesinar a su esposo? Y me dijo: sí, lo mataron delante de mí y yo estaba esperando a esta niña. ¿De qué manera ella le transmitió eso y el sentimiento de solidaridad de ella con su madre? ¿Cómo se construye la relación con esa mediación, con ese lente que está de por medio, que es esa historia donde somos víctimas y nos une el ser víctimas a ambas?
Eso es como parte de la complejidad enorme de este proyecto, parte de la enorme dificultad. Y hay una última cosa que quisiera subrayar que me parece muy importante a mí de ese encuentro, es que la gente esperaría, esas personas que están allí, esperarían siempre un acompañamiento cada vez mayor, pero quienes les están acompañando tienen que asumir el desafío del impacto que causan ellos mismos, el trauma, el dolor sufrido por las víctimas, por los sobrevivientes. No descuidemos nuestras vidas, no descuidemos lo que nosotros somos, no descuidemos nuestra espiritualidad, no descuidemos nuestra familia, no descuidemos nuestro entorno, porque tenemos un desafío muy grande y con muchas posibilidades y muchas esperanzas. Habrá que hacer muchos ejercicios, unos pasarán porque la gente que todavía sobrevive vean sus nombres escritos en alguna parte. En alguna parte vean los nombres de aquellos que se fueron, porque podemos hacer muchas cosas, pero hay una que no podemos hacer, y de eso tenemos que ser conscientes. No podemos volver las cosas a como eran antes del desplazamiento. Nunca volverán a ser como eran antes, ni podemos volver a la vida a los que ya se fueron. Los que partieron no van a volver, y las cosas no van a volver a ser como fueron antes. Entonces lo que tenemos que hacer es construir dos cosas. Construir una nueva forma de relacionarnos, eso es muy importante. Construir un nuevo tipo de relaciones, y el proyecto está llamado a eso, y por eso hablamos de inclusión social, porque es una manera como la sociedad, como el entorno, el Estado, la sociedad acoge a los que han vivido estas situaciones. Y hay una segunda cosa que es muy importante, es construir un nuevo proyecto, y por eso hablamos tanto de proyectos de vida en este proceso. Por eso están allí las muestras, ahora pasamos con la doctora Paula, las vimos, las muestras productivas, en fin, los ejercicios que se hacen, que hacen parte de ese construir algo nuevo, aceptando que el pasado no podemos volver a él, que es irrecuperable, pero que podemos construir una cosa nueva, maravillosa, algo en el que podamos sentir que la dignidad de cada persona es recuperada. Muchas gracias por este trabajo de ustedes. Los ponemos en las manos del Señor para que los bendiga y acompañe siempre. Buen día. Muchas gracias a Monseñor Héctor Fabio Henao por sus palabras. Ahora vamos a continuar con las palabras de la doctora Susana Helfer-Vogel, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida, doctora. No alcanza, me voy para allá. Y si no, ¿por qué no nos cambiamos? Está aquí en este centro. ¿Sí? Bueno. No, pero es que hay unas flores. ¿Sí? ¿Aquí? Las flores. Las flores. Gracias. Muchas gracias. Buenos días para todas y para todos. En nombre del Ministro de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria, que estaba muy comprometido para venir en esta mañana. Pero debido a los sucesos de los 2 días anteriores, ustedes acaban de ver y siguen las marchas, pues él ha tenido que salir, digamos, como a gestionar una respuesta para esto que está sucediendo. Un saludo a Monseñor Henao, a la doctora Paula Gaviria por estar aquí, a todos ustedes, a los representantes de las diferentes diócesis, a las personas que trabajan en los equipos ICEP, tanto de la pastoral como del ministerio, por ese compromiso tan inmenso, a los representantes de la comunidad que están aquí, a las personas también de los diferentes departamentos y municipios, servidores y servidoras, a las personas del Ministerio de Salud y Protección Social. Yo quiero retrocederme como unos años. Nosotros llevamos 7 años en este trabajo conjunto, pero también dar un reconocimiento a las personas de este ministerio, que hace más de 7 años, como 8 o 9 años, comenzaron a pensar cómo hacemos para llegar a las poblaciones con las cuales ustedes están trabajando. E hicieron ese acercamiento con la pastoral social, con el fin de mirar en conjunto cómo llegamos donde el Estado no llega.
Y este es el resultado. Hemos cambiado muchísimo el proyecto, lo hemos fortalecido. La última versión nos comprometimos a que tenemos que trabajar con la institucionalidad, ¿cierto? Con los municipios, con los departamentos, y sobre todo con los municipios porque son ellos los que tienen la competencia de dar la atención específica y brindar toda la gestión para que las personas accedan a sus derechos. ¿Qué ha pasado con el proyecto? Pues si quiere, doctora Paula, le cuento, nosotros tenemos 4 líneas específicas. La primera es la sensibilización. En esa sensibilización no solamente se hace sensibilización a toda la comunidad, sino también a los servidores y servidoras, a toda la comunidad. ¿Qué pasa? Como cuando estuvimos también hace 2 años en La Guajira, cuando llega una población y se ubica en un solo lugar y vienen de distintas partes del país. Entonces tienen que conocerse, tienen que mirar qué fue lo que pasó, tienen también que hacer en esa construcción de sociedad, que es la segunda línea, cómo vamos a trabajar, qué es lo que tenemos para ofrecer y cómo fortalecemos y consolidamos nuestra nueva comunidad, porque es una comunidad que no fue voluntaria, pero que es un hecho que es una nueva comunidad. Y después sigue el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a reconstruir este tejido social? Yo me acuerdo mucho de una señora que después de que nosotros estábamos viendo que hicieron una empresita de coser, ellas cosían blusitas para distintas entidades. Ella calladita estaba en una esquina y cuando yo ya me iba despidiendo me dice, usted no se va, usted me tiene que oír. Estuve 3 meses metida en un cambuche. Me daba pena salir de día, solo salía de noche. Mi familia no me acompañó, yo tenía susto de que nos mataran a todos. Y se acercaron los del proyecto y me dijeron, oiga, venga, ¿usted para qué sirve? ¿Qué ha hecho? Y ella dice, yo no sirvo para nada, no me quiero como estoy. Y poco a poco en estos trabajos de juntarse la comunidad, de mirar cuál es su proyecto de vida y de el último punto que es la inclusión social para que todos y todas autogestionen, porque es un proyecto en el que cada uno de acuerdo a sus capacidades autogestiona. Se sentaron con el SENA, con esa época con Acción Social, con toda la institucionalidad e hicieron su proyectico de vida. Entonces dice, ya mi vida cambió. Y como dice Monseñor, yo no puedo volver antes. Lo irreparable, pues no se puede reparar, pero yo seguí con mi vida. Esa señora, y así como varios ejemplos que ustedes conocen, son los que nos dan fortaleza para continuar con este trabajo. A la fecha, entonces, estamos en 71 municipios, estamos en 16 departamentos y hemos logrado fortalecer varios grupos organizativos. Tenemos 29 cabildos indígenas, 44 organizaciones de afrocolombianos, 151 organizaciones de campesinos, 30 organizaciones de mujeres, 18 organizaciones de jóvenes y 9 organizaciones de personas mayores. Y esto ha sido por el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, es un reconocimiento de todo lo que se ha hecho y ustedes saben muy bien de todo lo que falta. Tenemos muchos retos y yo voy a enumerar 7 retos que quisiera que tuviéramos en cuenta. Uno es conocer toda la oferta que hay en la nación, no solamente del Ministerio de Salud y Protección Social, sino también la oferta que hay, por ejemplo, de la unidad de víctimas, etcétera. Entonces tenemos que tener una manera en que conozcamos, porque inclusive de los mismos municipios y departamentos, a veces no sabemos, ¿cierto? Porque estamos metidos ahí en la comunidad y con tantas dificultades, pero tenemos que sacar un espacio para conocer esta oferta, para que juntemos la oferta con la demanda. Ustedes, la demanda quiere decir
cuáles son las personas que necesitan ciertos servicios. Ese es un reto. El otro es la gestión de la información. Venimos haciendo un trabajo, pero súper importante. Llevamos a la fecha, ¿se acuerdan que teníamos una meta de 30.000 personas directas, beneficiarias directas, 120.000 indirectas? Ya llevamos 27.000 personas beneficiarias directas y 101.000 indirectas. Pero hay un reto muy grande. Sabemos dónde están, tenemos el documento de identidad. A la afiliación en la Seguridad Social en Salud, tenemos que afiliarlos a todos, tenemos que hacer esa gestión, ¿cierto? Sabemos qué necesidades adicionales necesitan, porque si yo soy una mujer, jefa de familia, o si soy un hombre solo jefe de familia, o si tengo una persona en mi familia con discapacidad, o si tengo varias personas mayores a mi cargo, etcétera, las necesidades van a ser diferentes. Entonces, esto lo tenemos que saber y esto lo tenemos que tener en nuestro sistema de información, porque lo que no tengamos en el sistema de información, y como decía la doctora Paula, si no estamos en el registro único de víctimas, entonces es difícil, no podemos brindar ciertos servicios o atenciones. El otro es el aseguramiento, como dije anteriormente, tenemos más o menos en el país, fíjense que Colombia es en este hemisferio es el segundo país que tiene una población afiliada, 96% de la población afiliada a la Seguridad Social en Salud, ningún otro país. Pero con la población nuestra, la población víctima, tenemos más o menos entre 70 y 80%. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo más grande para que la población se afilie. Y también, como decía la doctora Paula, el cuarto reto es que estemos en el registro único de víctimas. El quinto reto es la coordinación con el territorio y eso sabemos con las autoridades, ¿cierto? Municipales. Hemos hablado muchas veces, esto no es fácil, pero aquí estamos, yo creo que hemos hecho progresos. En esa sensibilización, doctora Paula y Monseñor Henao, la autoridad también municipal también se ha encargado mucho más que antes. Entonces, tenemos que hacer que en realidad ayudarles a que se cumplan estos proyectos. Uno puede tener una política en un país, pero solamente la puede implementar, solamente se vuelve una realidad cuando las comunidades la reclaman y cuando entre todos y todas la trabajamos. El otro reto es el trabajo intersectorial que tenemos que seguir haciendo nosotros, por ejemplo, con la unidad, con el ICBF, con el SENA, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, porque es que en el centro está la persona. Entonces, ese es un reto para todos y todas. Todos los retos que estoy diciendo es para todos y para todas. Y por último, ya el Ministerio de Salud y Protección Social tiene el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas. Y este es un reto inmenso. Hoy se va a hacer la presentación, Angélica nos va a hacer la presentación en el día de hoy. Tenemos que conocer en qué consiste este programa e ir trabajando hacia el cumplimiento de lo que nos hemos comprometido ahí. Este programa de atención psicosocial quiere decir que ya en el país tenemos ya las líneas claras de cómo vamos a hacer esa atención psicosocial y la salud integral con el enfoque psicosocial, porque sabemos que no es lo mismo, como decía Monseñor Henao, aproximarse a una persona que ha tenido todo este sufrimiento emocional y que necesitamos que retome y le ayudemos a retomar otra vez su dignidad como persona. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y todas. Yo quisiera que el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social se levantara para que ustedes lo conozcan directa o indirectamente. Por favor, nos ponemos de pie, que estamos por todas partes. Entonces, y para recordarles a ustedes que nosotros somos servidoras y servidoras de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de la doctora Paula Gaviria,
de Monseñor Henao y de la doctora Susana Helfer. Gracias por acompañarnos en este congreso con sus palabras, con su respaldo y por el apoyo del país a la implementación del proyecto ICEP. Vamos a dar ahora la bienvenida a una invitada muy especial que se encuentra aquí con nosotros y es una de nuestras multiplicadoras psicosociales del proyecto. Ella viene del departamento de Putumayo y nos va a acompañar con algunas de sus poesías. Ella es la señora María Barreiro. Bienvenida, pido un aplauso para ella. Bienvenida. Ella será acompañada en la guitarra por Andrés Pascagaza, del Secretario Nacional de Pastoral Social. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. La poesía que yo escribo es una poesía social cotidiana del diario vivir, como yo desplazada vivo. Entonces, para todos ustedes, la poesía que lleva por título Desplazado. Desplazado, desplazado, de tu tierra te sacaron. Viniste a la ciudad para verte maltratado. Llegaste sin tu herramienta, sin tu machete y tu pala. Dejaste el asadón olvidado en la montaña. Desplazado que te fuiste de tu tierra a mendigar caridad por motivo de la guerra. Pero sigues esperando a que esta guerra se acabe, para volver a tu terruño a cultivar lo que sabes. Es tu terruño querido que te aclama y que te añora, porque muchos ríos de sangre le corren a cada hora. Desplazado, la tierra triste te aclama, que dejes esta ciudad y vuelvas a la montaña, para cultivar la tierra de arroz, plátano y de caña, y esas otras cosas buenas que tanto nos hacen falta. El campo grita clemencia, la tierra desesperada, por esas minas quiebrapatas, y muchos cuerpos de muertos que nadie ya lo reclama. Han convertido al campo en un monstruo que nos acecha, porque en vez de sembrar comida, siembra minas a la tierra, para matar inocentes que no entienden la tragedia. Mi Colombia que es alegre, pero ahora triste llora, de ver tanta gente ajena a este conflicto que implora. ¿Por qué siembran cosas malas cuando abunda lo bueno? Señores, tóquense ya, ¿qué es lo que tienen en el pecho? Si es que tienen corazón, o digan de qué están hechos, porque matar tanta gente sin razón, pues no hay derecho. La siguiente poesía lleva por título Cómplices en el silencio. Rompe el silencio, mujer, rompe el silencio. Rompe el silencio, mujer, no sufras más. Abre la boca, que el mundo está esperando a que tú hables, mujer, no calles más. ¿Por qué soportas la angustia y el dolor? ¿Por qué vives esa vida de terror? ¿Por qué vives con el miedo si él mata tu libertad? Mujer, piensa, sueña, vive. Es hora de cambiar. Tienes unos derechos, solo tienes que conocerlos y hacerlos respetar. Rompe el silencio, mujer, pero hazlo ya. Mira a tus hijos cómo sufren contigo cuando borracho te pega su papá. Tus hijos sufren sin poder hacer nada y tú en tus manos tienes su alegría y su felicidad. Dale a tu vida y familia otra oportunidad. Que ellos contigo vuelvan a tener sueños libres del terror, la angustia y la soledad. Abre la boca, que el silencio de muchos es la fuerza de pocos. Y el día que tú hables, otras gritarán. Entonces el mundo sabrá que hay mujeres que luchan, mujeres que temen, mujeres que sufren, mujeres que temen incluso al que dirán. Ese es otro flagelo que ataca a la sociedad. Entonces, ¿quién podrá cambiar este mundo que camina al revés? Solo tú, mujer, y solo tú, cuando dejes de ser cómplice en el silencio. La siguiente poesía se llama Los niños de la guerra. Cambiaste tu lápiz por un fusil y las hojas de un cuaderno por la espesura de un monte hostil, con gentes equivocados que no saben qué es vivir. En el hogar con padre y madre viven allá en esa montaña hostil.
Busca tu casa, mi niño, con juguetes de verdad, con tu inocencia de niño que un día dejaste atrás. La guerra es un monstruo grande que te ha devorado ya. Tus ilusiones de anhelo de ser niño de verdad, jugando con la vida de gente que no sabe ni siquiera para dónde vas. Si mañana, niño lindo, tienes miedo de matar a ese monstruo de la guerra, no tengas miedo, mátalo ya. Y ven y coge lápiz y cuaderno, como cogen los niños en la vecindad. Como lo cogen los niños inocentes en su algarabía. Bota esas horribles armas, sois infante todavía. El mundo llora por ti porque te has equivocado. Dejaste ese tu hogar hundido en un mar de llanto. Tu madre llora tu ausencia sin saber si volverás. O ese monstruo de la guerra un día te devorará. Anda, niño, bote el arma, sal a buscar a mamá, que ella te espera contenta en el calor de tu hogar. Encontrarás alegría y una vida de verdad, al lado de tu papito y también de tu mamá. Anda, niño, bote el arma, por favor, regresa ya. Hemos traído unos CD, si de pronto alguien quiere colaborarme comprándolos, son a 15,000 pesitos, pues los puedo vender. Muchas gracias. Muchas gracias a María y Andrés, definitivamente gracias por estas poesías, palabras muestras de la resiliencia, que nos recuerdan también que el arte es una posibilidad de acompañamiento psicosocial y de reconstrucción de proyectos de vida, el objetivo fundamental y trascendental del proyecto ISEP. Muchas gracias y por favor otro aplauso. Continuamos con el desarrollo del Tercer Congreso Nacional Psicosocial ISEP 2013. Perspectivas, experiencias, retos y desafíos del enfoque psicosocial de cara a la construcción de una paz duradera. El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ha liderado desde el año 2004 la implementación de los lineamientos de intervención psicosocial con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto armado, los cuales se materializan con el proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial ISEP. Dicha implementación se desarrolla a través de una alianza con el Secretariado Nacional de Pastoral Social en 120 municipios del país y en esta tercera fase en 71 municipios desde hace 7 años. A la fecha, el Ministerio se encuentra implementando la tercera fase. El proyecto, como propuesta de intervención psicosocial a las víctimas, ha estado acompañando a nuestras comunidades en los territorios con la perspectiva en la inclusión social con enfoque psicosocial. Y en este nuevo escenario, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, escenario en el cual trabajamos de la mano con la Unidad para la Atención y Reparación Integral, fortaleciendo los lazos de articulación desde quien ahora coordina y formula los lineamientos de enfoque psicosocial de acción sin daño. En este contexto, una de las acciones específicas del eje que la doctora Susana les comentaba en su intervención, que es el eje de sensibilización, es la realización de este tercer Congreso Nacional Psicosocial. En esta oportunidad, el Congreso tiene como objetivo general promover un espacio de análisis y reflexión, de construcción conjunta de saberes y de experiencias del acompañamiento psicosocial en el trabajo con la población víctima, de cara a un enfoque de paz, involucrando experiencias territoriales desarrolladas en el país en el nivel individual, familiar, organizativo y comunitario. Para desarrollar este objetivo, el Congreso, en este encuentro de estos 2 días, busca entonces generar espacios de reflexión a los diferentes asistentes sobre las perspectivas del enfoque psicosocial, compartir experiencias relevantes de acompañamiento que ha desarrollado el proyecto a nivel territorial
experiencias con nuestros multiplicadores y comunidades, pero también experiencias con las instituciones que nos han acompañado en los diferentes municipios y departamentos donde venimos implementando el proyecto. Propiciar la reflexión conjunta sobre los retos y desafíos del enfoque psicosocial en nuestro país. Para el Ministerio de Salud y de Protección Social y para el Secretariado Nacional de Pastoral Social, es relevante reflexionar en 3 ejes temáticos que serán el centro fundamental en nuestro Congreso. El primero de ellos son las perspectivas del enfoque psicosocial. El segundo, experiencias relevantes, donde presentaremos al país elementos que nos permitan analizar nuestro quehacer cotidiano y en la realidad de las víctimas, en esa realidad territorial. Y un tercer eje temático que es el enfoque psicosocial de cara a la construcción de paz. Es importante recordar que los ejes que hacen parte o están en el marco de la estructura del proyecto fueron construidos posteriores a la revisión para este Congreso de los antecedentes del proyecto y de los resultados, aprendizajes que también hemos encontrado durante estos 7 años de implementación.